A ver, todos tenemos en la cabeza esa imagen, ¿no? Casi de película. La del visitador médico que llega a una consulta con su maletín, deja unas muestras, un folleto, sonríe y hasta la próxima. Pero la pregunta es, ¿esa imagen no está ya un poco amarillenta? O sea, ¿sigue teniendo algún sentido ese modelo hoy, en pleno siglo XXI? Hoy vamos a meternos de lleno en un material que defiende que ese modelo no es que esté anticuado, es que es, vamos, un camino directo a la irrelevancia. La fuente es un texto de Alexander Persant Coll, que es el director general de la Escuela Iberoamericana de Visita Médica Profesional Persant Barnes. Y lo que propone es una transformación total. Nuestra misión de hoy es entender por qué, según él, el futuro de la profesión pasa por dominar algo que suena, pues, bastante denso: la farmacoeconomía. Ven mucho de una obra de referencia, Pharmacoeconomics in the 21st Century. Vale, pues empecemos por el principio. El autor habla de un nuevo paisaje en el mundo de la salud, un cambio radical de escenario. ¿A qué se refiere con eso? Porque, vamos, a primera vista, los médicos siguen recetando y... Y los pacientes siguen necesitando medicamentos, claro. Exacto. Esa es la clave. La superficie parece la misma, pero los cimientos se han movido por completo. El artículo lo explica muy bien, basándose en el análisis de Heidenreich y Mauskopf. Dice que los sistemas de salud, sobre todo en América Latina, que es donde pone el foco, están en medio de una tormenta perfecta, con tres frentes. Primero, la población envejece, lo que es lógico, y necesita más cuidados. Segundo, tenemos una verdadera epidemia de enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, que exigen tratamientos de por vida, muy caros. Y el tercer frente, que es el que lo cambia todo, los presupuestos, los públicos y los privados. Son finitos, están estirados al máximo. Espera un momento. Entiendo la presión económica, es obvia en todas partes, pero ¿de verdad esto cambia tanto las reglas del juego? Tanto como para que el argumento de venta de toda la vida, el de mi fármaco es el más eficaz y el más seguro, ya no sirva. Me cuesta un poco creer que un médico priorice una hoja de cálculo sobre la salud de su paciente, ¿sabes? ¿No será esto una forma un poco elegante de justificar precios cada vez más altos? Es una objeción muy importante, y es la reacción lógica. A ver, el texto no dice que la eficacia y la seguridad ya no importen, por supuesto que importan. Son la base de todo, la condición sin la que no se puede ni empezar a hablar. Lo que argumenta es que, una vez tienes esa base, ha aparecido una tercera dimensión que ahora es decisiva, la eficiencia. La pregunta ya no es solo «¿esto funciona?», ahora es «¿esto funciona lo suficiente como para justificar lo que cuesta frente a otras opciones?». No es que el dinero sea más importante que la salud, es que con un dinero limitado, los gestores tienen que preguntarse ¿cómo consigo la mayor cantidad de salud posible para toda mi gente con los euros que tengo? Ah, vale. Ahora lo veo más claro. El marco mental es otro. No es ahorrar por ahorrar, es optimizar para curar más y mejor con lo que hay. Y eso, claro, implica que el visitador ya no le habla solo al médico, No. sino que tiene que hablar con gente que tiene una calculadora en la mano. Gestores, comités de farmacia, directivos. Exactamente. Y esa gente habla otro idioma. No les convence solo con un ensayo clínico. El artículo lo subraya mucho. El profesional que aprende a hablar ese idioma, que puede argumentar con conceptos como costos evitados, ahorro a largo plazo, o los años de vida ajustados por calidad, que es una métrica estándar, esa persona deja de ser un vendedor, se convierte en otra cosa. Consigue que la conversación deje de ser sobre el precio de la caja y empiece a ser sobre la inversión y el valor que se aporta al sistema, al conjunto del sistema. Entendido el porqué, la presión financiera lo ha cambiado todo, pero el cómo me parece un salto enorme. ¿Cómo se supone que un visitador que suele tener formación científica se convierte de repente en un experto en finanzas de la salud? Suena a que necesitan un máster para cada visita. El autor insiste mucho en eso. No se trata de ser economistas, para nada. Se trata de entender y sobre todo saber comunicar tres conceptos, tres pilares. Son la base de este nuevo lenguaje. El primero, y el más importante, es el de costo-efectividad. Que así, de primeras, suena a lo más barato que funcione. Y es justo lo contrario. Ahí está el matiz, que es crucial. Costo-efectividad no es buscar el precio más bajo, es buscar el máximo resultado en salud por cada euro que inviertes.
Mira, un fármaco puede costar el doble que otro, pero si evita una cirugía que cuesta 10 veces más, es infinitamente más costo efectivo. Se busca maximizar el valor, no minimizar el precio. Es como elegir entre dos bombillas. Una vale 1 euro y dura un mes. La otra vale 5, pero es LED y dura 5 años. La segunda es mucho más cara al principio, pero a la larga es mucho más costo efectiva. Entendido. Es una visión a largo plazo. ¿Y el segundo pilar? Vale, tu fármaco es genial, a la larga ahorra dinero, pero ¿puedo pagarlo este año, con la partida que tengo? Es la pregunta del mundo real. Es como si te vas a comprar un coche súper eficiente. Sobre el papel es perfecto, pero el director del banco te mira y te dice, muy bien, pero ¿puedes pagar la letra cada mes sin dejar de pagar la hipoteca? Es así de simple y de brutal. Sin un análisis de impacto presupuestario que sea asumible, ninguna innovación entra en un hospital. Tiene todo el sentido del mundo. Puedes tener el mejor producto, pero si le rompes la caja al cliente el primer año, no hay nada que hacer. ¿Y el tercero? El tercer pilar, y para mí este es el que construye la confianza, son los resultados en el mundo real. En la jerga se le llama RVE, por las siglas en inglés de Real World Evidence. Hoy en día, ya nadie se fía a ciegas de los resultados de un ensayo clínico. Esos ensayos son como probar un coche de carreras en un circuito perfecto, sin tráfico, con un piloto profesional. Claro, los resultados son espectaculares. Claro. Pero el gestor del hospital lo que quiere saber es si ese coche funciona igual de bien en las calles bacheadas de su ciudad, con conductores normales, en medio de un atasco y lloviendo. Quiere datos de su hospital, con sus pacientes, que a lo mejor tienen otras enfermedades o no se toman el tratamiento como deberían. Precisamente. Aportar datos del mundo real. Demostrar que los beneficios del papel se cumplen en la práctica diaria de ese hospital concreto. Eso es lo que diferencia una promesa de una garantía. Y eso es oro puro. El artículo de Persant Call plantea un par de ejemplos prácticos que son oro puro, ¿sí? Para entender cómo funciona esto. Vamos con el primero, que es la situación más clásica del mundo. Un visitador se enfrenta a la objeción del precio alto en la consulta. El pan de cada día, vamos. La escena es, se promociona un nuevo antihipertensivo. Es mejor, sí, pero es un 20% más caro que el estándar, el que el médico lleva recetando 10 años. Y el médico suelta la frase, me encanta, pero es muy caro para mis pacientes y para el sistema. La respuesta tradicional, la que el texto llama débil, sería decir algo como, sí, doctor, pero es de última generación, tiene menos efectos secundarios. Es una defensa muy blanda. ¿Y cómo sería la respuesta con este nuevo enfoque, con la farmacoeconomía en la mano? Pues cambia el tablero de juego por completo. Ante la misma objeción, el visitador preparado diría algo así. Entiendo perfectamente su preocupación por el coste, doctor. Precisamente por eso déjeme mostrarle este dato. Los estudios de mundo real, los RW, demuestran que nuestro fármaco, al ser una sola toma al día, mejora la adherencia del paciente en un 30%. Y esta mejor adherencia se traduce en una reducción del 40% en las visitas a urgencias por crisis hipertensivas. Aunque la caja cueste unos euros más, a largo plazo le estamos ahorrando al sistema el coste de una hospitalización, que son miles de euros, y al paciente un susto enorme. Vaya, es que el cambio de marco es total. Dejas de ser un vendedor defendiendo tu precio y te conviertes en un asesor que habla de reducir las visitas a urgencias. Estás hablando de la eficiencia del sistema, no del coste de tu caja. Has dado en el clavo. Y el segundo escenario que plantea es todavía más complejo. Una negociación con el comité de farmacia de un gran hospital público. El objetivo, meter un fármaco biológico para la artritis reumatoide. Tu producto cuesta 1.000 euros por dosis, y el de la competencia que ya está dentro cuesta 800. Uf, ahí se complica la cosa. El comité ve su Excel y solo ve una columna, coste por unidad, y la tuya es 200 euros más cara. Si compran 1.000 al año, es un sobrecoste de 200.000 euros. A primera vista la decisión es obvia. Parece obvia si solo miras el presupuesto de farmacia. Pero aquí es donde el argumento farmacoeconómico demuestra su poder, porque habla el idioma del pagador final, que no es el hospital, es la sociedad. El texto sugiere una argumentación de este tipo. Señores del comité, si solo miramos el precio por vial, es cierto, nuestra opción parece más cara. Pero si aplicamos un análisis de productividad laboral, los datos demuestran que nuestro fármaco permite que un paciente en edad de trabajar vuelva a su puesto 3 semanas antes que con la otra opción. Para la Seguridad Social, que es quien paga las bajas, nuestro producto genera un ahorro neto de 2.000 euros por paciente al año. Ese ahorro no solo cubre la diferencia de precio, sino que genera un beneficio neto para el sistema. Vale, el ejemplo es potentísimo. Pero, a ver,
Siendo un poco abogada del diablo, también suena a un argumento que podría ser fácil de manipular. ¿Qué evita que una empresa infle esos datos de ahorro en productividad para justificar un precio desorbitado? ¿Quién audita esto? Excelente pregunta. Y ahí es donde se cierra el círculo y volvemos al pilar de la confianza. El RWE, los datos del mundo real. Tú no puedes llegar a un comité así, con un estudio hecho por ti en un país lejano. Tienes que presentar datos robustos, publicados en revistas científicas de prestigio. Idealmente datos locales o de sistemas sanitarios que se puedan comparar. La transparencia es total. Si tus cifras no son creíbles y auditables, el argumento se cae. Por eso, construir esto requiere un trabajo previo muy serio de análisis de evidencia. No es algo que se improvisa. La credibilidad se gana con datos, no con marketing. Tiene claro. Entonces, dominar todo esto no es solo una táctica para vender más. Según el artículo, es una estrategia de carrera a largo plazo. Totalmente. El texto lo resume en 3 grandes beneficios. El primero es que es la vía natural de evolución. El visitador que domina este lenguaje es el candidato perfecto para ascender, para ser un Key Account Manager, un CAM. Esos perfiles ya no gestionan médicos uno a uno, negocian directamente con las cúpulas de los hospitales, con consejerías de sanidad. Y en esas mesas, este es el único idioma que se habla. Tiene sentido. Es el siguiente nivel. ¿Y el segundo beneficio? El segundo es la resiliencia. En el contexto que describe el autor, pero que es aplicable a todas partes, los recortes presupuestarios son cíclicos. Llega una crisis y lo primero que se revisa es el gasto en farmacia. En ese momento, el fármaco que solo se basa en una buena relación personal es muy vulnerable. Sin embargo, el fármaco que ha demostrado con datos su valor económico, su costo-efectividad, es el último que se toca. Se convierte en una inversión protegida. Te permite defender tu cuota de mercado con números. Y el tercero habla de algo que llama autoridad moral, que suena un poco grandilocuente, ¿no? ¿Qué es exactamente la autoridad moral aquí? Suena grandilocuente, sí, pero en la práctica es algo muy concreto. Es pasar de ser el vendedor que me interrumpe para hablarme de su producto a ser la persona a la que yo, como médico, puedo llamar porque sé que entiende mi realidad y puede ayudarme. Ayudarme a justificar ante mi gerente por qué uso un tratamiento más caro pero más eficaz. Cuando el visitador demuestra que entiende la presión económica del hospital, que sabe de presupuestos, la relación cambia, se eleva. Ya no es una relación comercial, es una consultoría. Te conviertes en un recurso estratégico. Esa es la autoridad moral. La conclusión de Alexander Persant-Coll es, por tanto, muy directa. Dice textualmente: no vendas cajas, vendes soluciones de salud costo efectivas. Es una visión que va mucho más allá del objetivo comercial del día a día. Lo que es fascinante aquí es cómo esta aproximación redefine la identidad del profesional. El visitador médico deja de ser un eslabón comercial para ser un agente activo en la sostenibilidad del sistema. Al ayudar a tomar decisiones más eficientes, está contribuyendo a que los recursos, que siempre son escasos, se aprovechen mejor. Y eso, al final, significa que más pacientes pueden acceder a las terapias que necesitan. Su trabajo adquiere un propósito mucho mayor. Para terminar, todo este análisis me deja con una reflexión, que va un poco más allá de la figura del visitador. Totalmente. El artículo se centra en cómo este conocimiento empodera al profesional de la industria. Pero esto abre una pregunta más amplia. Hemos hablado de cómo la eficiencia es el lenguaje que todos en sanidad deben entender para que el sistema no quiebre. Si esto es así, ¿no deberíamos empezar a enseñar farmacoeconomía básica en las facultades de medicina? ¿No deberían los gerentes de hospital, que a veces vienen de formación solo clínica, dominar estos conceptos? Porque, al final, tomar decisiones a ciegas sobre el coste de las cosas es casi tan peligroso para la salud de la gente como hacerlo a ciegas sobre la eficacia clínica. Quizás esta habilidad ya no es una especialización. Quizás es una necesidad fundamental para todos los que participan en la salud.